Vamos a la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 3, y vamos a hacer una muy breve, muy pequeña recapitulación de lo que hemos venido viendo. Conforme iniciamos en el capítulo 1 en Eclesiastés, el Coelet, aunque hoy voy a corregir la manera en que lo he dicho, mi amigo judío ortodoxo me corrigió, me dijo, no se dice Coelet, se dice Cohelet. Okay. El Cohelet, el predicador, ha venido llevándonos a meditar acerca de nuestro trayecto, nuestro caminar en esta vida, y dice que él, con toda la sabiduría que Dios le proveyó, los recursos y la experiencia que él vivió, se dio cuenta que esta vida es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, ya explicamos también cómo esta vanidad no es nada sirve, nada importa, nada, sino es enigmática. La vida es enigmática en esta tierra. No podemos comprender que, como he venido poniendo el ejemplo, en teoría 2 más 2 debería ser 4 todo el tiempo, pero parece que este mundo 2 más 2 a veces es 3.2 y como que no llega al 4, como que muchas cosas no hacen sentido. Pareciera que este mundo va caminando a la deriva y el predicador está filosofando acerca de esto y llevándonos a pensar cómo pareciera que la vida es como un ciclo que se repite nada más. Sale el sol y se oculta el sol y tú te levantas y trabajas y te duermes y te levantas y trabajas y te duermes y te levantas y trabajas y te duermes, y esto suele ser fatigoso y pareciera que no llegamos a ningún lado y pareciera que no hay satisfacción en ningún lado. Pero de pronto llegamos al capítulo 2 y parece que el predicador empieza a encontrar respuestas. Parece que el predicador empieza a darse cuenta de que en algún momento esto tuvo que haber sido perfecto, y nos lleva a pensar en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Dios creando al hombre, colocándolo en el jardín del Edén y viviendo en perfección y en armonía con el ser humano. No había maldad, no había pecado, el mundo no estaba corrompido, pero de pronto Génesis 3 entra el pecado en el mundo y todo se viene abajo. Entra la muerte y la maldad y el pecado empieza a proliferar, y entonces comenzamos a vivir en un mundo que en algún momento fue perfecto, pero que ahora está corrompido. Sin embargo, dice el predicador, pero parece que podemos encontrar atisbos. Todavía huele a Edén, todavía huele a paraíso esto. De pronto te puedes comer una sopita de lentejas con salchichita y tocinito y plátano, así lo hacen en Chiapas, que a mí me encanta, y de pronto esos sabores combinados te hacen recordar o te hacen sentir por esa eternidad que ya nos dijo el Cohelet en nosotros. Te hace sentir como, hey, esto que veo aquí no es todo, debe haber algo más. Cuando podemos disfrutar de nuestro trabajo, cuando podemos disfrutar de lo que Dios nos ha regalado, nuestras familias y las bendiciones que podemos encontrar, los momentos de alegría, los momentos de satisfacción que, aunque son efímeros, se desvanecen muy rápido. De pronto dices, parece que esto no siempre fue así, parece que hubo algo más y parece que esto en algún momento tiene que ser restaurado. Ese es el anhelo que tiene tu alma y mi alma. Por eso tú y yo estamos muchas veces cansados y cargados. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. Vivimos en un mundo donde queremos alcanzar la satisfacción, dice el predicador, en diferentes cosas, en cosas materiales. El predicador dice que se dio a la tarea de investigar, a ver si, siendo muy sabio, podía él encontrar la satisfacción para su alma, y no la encontró. Dice que buscó también en hacerse de riquezas y edificarse un precioso castillo, palacio, perdón, sembrar preciosos jardines, llenarse de ganado y de riqueza.
Y dice, tampoco ahí encontré la verdadera satisfacción, porque al final todo eso se va a quedar aquí, dice. Para colmo dice, ¿se acuerdan? Hemos venido viendo, para colmo voy a ser olvidado dentro de 1 o 2 generaciones. Pareciera que ese poquito que podemos disfrutar aquí es todo lo que hay. A veces pareciera que la vida es así. Pareciera que Eclesiastés pudiera ser deprimente, un libro deprimente, pero por el contrario es un libro que nos está ayudando a identificar la vida como es en verdad, a darnos cuenta que no tenemos control de absolutamente nada en este mundo, que Dios está en perfecto control del tiempo y que nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestra eternidad, porque esto no puede ser todo lo que hay. La semana pasada veíamos cómo el Coelet, el predicador, nos llevaba a meditar acerca de esto, del tiempo, ¿verdad? Como nosotros no somos víctimas del tiempo, sino que pertenecemos a un Dios soberano que gobierna sobre todo. Y ahora vamos a continuar en el versículo 16 hasta el 4:6, capítulo 3, versículo 16 hasta el 4:6, en esta misma línea de pensamiento. La semana pasada se formuló la pregunta, el Coelet hacía esta pregunta, capítulo 3, versículo 9, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Al final, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué de lo que puedas lograr en esta vida va a trascender más allá? Esa es la gran pregunta. ¿Qué obtiene el hombre de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Es la pregunta que estamos intentando resolver. Es la pregunta que la palabra de Dios está resolviéndonos. Versículo 16. Voy a leer completo hasta el capítulo 4, versículo 6. Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad o la maldad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo, ¿se acuerdan la semana pasada? Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales, como los animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras o en su trabajo, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca existió, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne, mas más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Pareciera que está hablando de muchas cosas aquí. Pareciera que está como filosofando acerca de muchas cosas y pareciera que no hubiera relación entre ellas. Pero evidentemente lo que estamos viendo aquí es que el predicador nos está llevando a identificar la realidad de nuestras vidas en la que en este mundo en el que tú y yo vivimos, quisiéramos que las cosas fueran justas.
Quisiéramos que las cosas y que las personas duraran para siempre. Quisiéramos que no hubiera opresión. Y quisiéramos poder hacer cosas y prosperar y disfrutarlas verdaderamente sin ser envidiados o, peor aún, sin envidiar a otros. Lo que acabamos de leer es el predicador diciéndonos que cuando hablamos de el trabajo, de las cosas que hacemos en esta vida, recuerda que la pregunta es: ¿qué obtiene? ¿Qué saca el trabajador? ¿Qué saca la persona que se afana debajo del sol con todo ese afán, con todo ese trabajo? ¿Qué es lo que realmente te llevas? Cuando tú y yo trabajamos en este mundo, y me estoy refiriendo al trabajo que cada uno de ustedes tienen. Algunos tienen una profesión, otros somos comerciantes, o tenemos una profesión pero trabajamos como comerciantes, otros son empleados, otros diferentes maneras en las que cada uno trabajamos en este mundo. Y la pregunta es: cuando piensas en tu trabajo, ¿tu sonrisa es lo primero que sucede en ti? ¿O puede ser que tal vez seas de los que dicen gracias a Dios es viernes y maldita sea es lunes? Tal vez pueda ser que puedas encontrar algunas cosas buenas en tu trabajo, que te guste hacer algunas, pero realmente puede ser que seas de los que están muy cansados a la final de cada semana, al final de cada temporada. Y cuando pensamos un poquito más a fondo y meditamos un poquito más acerca de la manera en que trabajamos en este mundo, nos damos cuenta que tú y yo no podemos escapar de estas circunstancias, de las injusticias, del hecho de que vas a morir y un día alguien más va a quedarse con lo que tú hiciste. Y como decía el predicador la semana pasada, no sé si esa persona va a ser sabia con lo que yo he dejado. Tú y yo no podemos escapar de la opresión que podemos ver o que podemos recibir, y no podemos escapar de la envidia y de las malas motivaciones cuando trabajamos. Versículo 16 dice: aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. ¿No es así en nuestro mundo? ¿No vivimos en un mundo en el que pareciera que los que gobiernan son los injustos, los que no tienen piedad, los malvados? ¿No vivimos acaso en un mundo en el que pareciera que los que hacen injusticia son los que les está yendo bien? ¿No vivimos en un mundo en el que pareciera que aquellos que obran mal reciben beneficios? Es que, como dijimos, Eclesiastés es un shot de realidad. No somos llamados como creyentes a vivir en un mundo de fantasía, como de Disney. Eso no existe. La vida real, lo que tú y yo podemos ver es que muchas veces, hablando del trabajo, por ejemplo, tú puedes trabajar duro, tú puedes esforzarte mucho en tu trabajo, pero de pronto viene alguien, un gobernante, alguien que tiene más poder, alguien que tiene influencias y te puede quitar todo lo que tú tienes. O puede venir alguien más y puede robarte el fruto de tu trabajo. ¿No hemos sufrido en esta ciudad por años olas de violencia, de maldad, de secuestros, de robos? ¿Es verdad o es mentira lo que dice el predicador? Pareciera que donde debiera haber justicia hay maldad. Y pareciera que donde debiera haber derecho hay impiedad. A veces tú trabajas duro y viene alguien y te pide prestado o te pide fiado y jamás te paga y dices: qué injusto, trabajé para esa persona. Historias hay todos los días en las que gente muy trabajadora, gente esforzada, gente buena y le suceden tragedias. Son víctimas de extorsiones, son víctimas de etcétera, etcétera. Saben exactamente a lo que me estoy refiriendo. Y la pregunta es, muchos dicen, ¿por qué? Aún como cristianos decimos, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me hicieron un fraude como me sucedió a mí? ¿Pero por qué
tenemos que sufrir violencia como nos sucedió como familia? Si somos gente que hemos trabajado toda la vida, ¿por qué tenemos que sufrir esto? ¿Por qué nos tienen que robar? ¿Por qué nos tienen que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué muchas veces se convierte en un por qué que va dirigido a Dios, como si Dios estuviera permitiendo o haciendo que las cosas sucedan de esta manera, como si Él fuera el culpable. Pero la palabra de Dios nos ha mostrado una y otra vez que es nuestra maldad, nuestro perverso corazón, el hombre queriendo ser gobernado, queriendo vivir la vida lejos de la voluntad de Dios. Somos tú y yo los que nos hemos hecho daño los unos a los otros. Mira, si somos bien honestos, tú y yo hemos participado de la injusticia de manera indirecta, de una u otra forma, porque este mundo está completamente corrompido. Pero el Cohelet medita sobre esto. Yo me dije, te das cuenta que este pasaje comienza con vi esto y yo me dije. O sea, vi esto, observé esto y reflexioné y dije, yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios. Al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada obra, para cada cosa y para cada obra. Veíamos que la semana pasada que Dios gobierna el tiempo y Él conoce el principio y el final, porque Él está fuera del tiempo. Y la palabra de Dios nos muestra que al final de los tiempos Dios juzgará, Cristo regresará y juzgará a los vivos y a los muertos. Cristo regresará y juzgará a los vivos y a los muertos para dar a cada uno, dice la palabra de Dios, su recompensa. Entonces, tú y yo como creyentes, nuestra perspectiva de esta vida debe ser una que es realista, en la que tú y yo decimos, sí, este es el mundo en el que vivimos. Muchas veces a mí me dicen, ¿supiste que les pasó tal cosa a fulanito de tal? Y mi respuesta muchas veces es sí, es normal. ¿Cómo puedes decir eso? Qué insensible eres. Y yo les digo, no digo que esté bien, digo que es normal en un mundo caído, es lo que puedes esperar en un mundo donde la injusticia y la maldad no solamente ha sido permitida, ha sido admirada. Es tristísimo ver cómo los mexicanos, por ejemplo, uno de los productos que más consumimos es violencia en música, en series de televisión, narcotráfico, violencia, maldad, egoísmo, y lo consumimos y lo disfrutamos y lo comentamos y luego nos lamentamos porque vivimos en la sociedad en la que vivimos. Pero un día Cristo regresará y juzgará a los vivos y a los muertos. Y si tú y yo, ahora que estamos en Cristo, podemos identificar esto, entonces podemos tener una visión realista y también podemos tener una esperanza segura en Cristo Jesús. Que sin importar la injusticia que tú y yo podamos vivir en esta tierra, sufrir en esta tierra, Cristo en su debido tiempo juzgará y le dará a cada uno lo que merece. Ese día tú y yo vamos a ser juzgados, y si fuéramos juzgados solamente por nuestras obras, tú y yo entraríamos también en la parte, en el departamento de condenados para el infierno. Pero Cristo Jesús vino y dio su vida para perdonar nuestros pecados, es decir, para cargar con esos pecados que nos hacían iguales que aquellas personas injustas, crueles y faltos de piedad en este mundo. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo es porque te estás dando cuenta, soy un pecador, estoy en esa condición, voy a ser juzgado por Él, voy a ser enviado al infierno a menos que mi relación con Dios sea restaurada. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La esperanza que tú y yo tenemos de justicia es la justicia que nos será otorgada gratuitamente a través de Cristo Jesús. Ese día tú y yo nos vamos a presentar todos temerosos con nuestro folder de comportamiento, así nuestra carpeta y así lleno de malas calificaciones, lleno de números rojos, ¿no? de hojas rojas. Aquí está mi expediente y en ese día, como hemos cantado hoy, tu abogado Cristo Jesús vendrá y dice, sí, pero yo ya pagué por Él. Yo ya pagué por Él. Y ahora
mi justicia le es imputada a él. Él no va a pagar por su maldad, yo pagué por su maldad y mi justicia ha sido otorgada a él. Esto nos lleva a nosotros a buscar cambiar nuestras motivaciones y nuestra perspectiva de esta vida. Y en ese mismo sentido, voy a saltarme ahora hasta el capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Entonces yo me volví otra vez y observé otra vez las opresiones que se cometen bajo el sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido. Vivimos en un mundo lleno de opresión. Tú y yo no somos muy sensibles ante estas palabras muchas veces porque vivimos del lado del mundo donde todo es bendición. Tú y yo solemos quejarnos de que sufrimos porque no hemos podido renovar el iPhone, o porque no hemos podido tener las vacaciones que quisiéramos, o porque no hemos podido tener otra motito, o porque no hemos podido comprar la blusa o los tenis que tanto nos gustaron. Eso no es opresión. Tú y yo muchas veces nos quejamos de que decimos tantas cosas de las que pudiéramos quejarnos. Desde tiempos antiguos, el poder que es colocado sobre reyes, sobre gobernantes corruptos, corrompidos por el pecado y la maldad, y hombres que se alían con ellos, desde tiempos antiguos. Esto no es nuevo. Hablan ahora del nuevo orden mundial y de aquellos que están según controlando el mundo. Mira, es verdad y no es verdad, y esto es desde tiempos antiguos. La opresión sobre muchos. Muchos se han enriquecido a costa de los pobres. Muchos se han enriquecido a causa de oprimir a los malvados, a los indefensos. Perdón, Javi. Por la gracia de Dios, tengo un negocio que me ha permitido como viajar un poco y ver algunas cosas, incluso en algunos otros países, y la opresión existe hasta el día de hoy. La opresión existe hasta el día de hoy. Me dio mucha risa hace poco que en Instagram un pastor, no voy a decir nombre, pero me dio risa porque era pastor y no sé cuál es el Día Internacional contra la Opresión de los pueblos oprimidos y la esclavitud y este rollo, y salió con una playera blanca con rojo, que es lo que se visten, que son los colores distintivos, y decía: yo apoyo yo estoy en contra de la opresión y de la esclavitud, porque existe hasta el día de hoy una esclavitud moderna. Y curiosamente la playera de este pastor era de una marca que tienen ese tipo de fábricas que oprimen a este tipo de personas. Y tú y yo podemos ver cómo esta opresión desde tiempos antiguos ha traído este sabor medio amargo en la sociedad. De pronto hay un odio que se tiene de un grupo de la sociedad hacia otros. No quiero usar la palabra clase porque en Cristo no existen clases sociales, somos una sola raza, pero si tuviéramos que hablar de clases, está como que siempre ha permanecido este grito de la opresión de los pobres y esta rivalidad con los ricos. Por supuesto, la palabra de Dios nos instruye acerca de cómo debe ser la relación entre aquellos que tienen más y aquellos que tienen menos. No condena el Señor que alguien tenga más o que alguien tenga menos. Lo que sí condena la palabra de Dios es cuando ninguna de esas dos áreas se están llevando correctamente a través del Evangelio de Jesucristo. Cuando el rico sigue oprimiendo al pobre y cuando aquel que tiene menos está buscando venganza por sus propias manos y está llevando y alterando el orden de las cosas como deben ser, justificándose en esto. Te das cuenta que no se trata de ver quién tiene la razón,
sino de ver cómo en este mundo, por causa del pecado, existe tal opresión. Incluso muchos de aquellos que se visten hoy en día de defensores de los oprimidos se están enriqueciendo, muchos de ellos, con la causa de los oprimidos. Este es el mundo en el que vivimos. Y dice el pasaje que es tan deprimente esta situación que dice, hay gente que es oprimida a tal punto que para ellos a veces consideran que sería mejor morir. Mira, tú y yo, ninguno de los que están aquí han batallado un día para decir, ¿iremos a comer mañana? ¿Me iré a morir en el trabajo? ¿Iré a aguantar un día más de opresión? Pero eso existe en otras partes del planeta. Y es triste. Como creyentes somos llamados, bienvenida, pasen. Como creyentes somos llamados a tener esta perspectiva y nunca olvidar que tú y yo pudiéramos estar siendo parte de esta opresión y que tal vez hay algo que tú y yo podemos hacer en pro de la justicia y mostrar el amor del Señor de una manera diferente. Ese no es el tema principal del día de hoy, pero este pasaje dice que ellos están clamando por consolación y no hay nadie que los consuele. No hay nadie que los consuele. Mucha gente está trabajando bajo esta opresión. No hay nadie que los consuele al punto que dice, hay quienes desean morir y dice, incluso hay personas, dice, está mejor el que ni siquiera ha nacido. Está mejor el que murió al nacer. Está mejor el que por causas naturales o hubiera sido abortado, porque dice, porque no viene a sufrir esta maldad y esta crueldad y esta opresión como sí la están viviendo muchas personas en muchas partes del mundo. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de esto, empezar a pensar de qué manera nosotros tal vez pudiéramos estar participando de ello y ver cómo nosotros podemos ser la luz de Jesús en medio de estas circunstancias. Después, en el versículo 4 al capítulo 6, observa el predicador otra cosa. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Nos habla de la envidia. Nos habla de cómo, y mira esto, no sé cómo hay personas que dicen, es que la Biblia es un libro obsoleto. Esto es más moderno que nada. ¿No es acaso lo que tú y yo vivimos? Moroleón y Uriangato, y Yuriria también participa, no se me escapan las de Yuriria, ¿dónde están? Han sufrido durante años las consecuencias de vivir envidiándose los unos a los otros. Hemos vivido las consecuencias de vivir trabajando. Estamos hablando el tema principal aquí es el trabajo. Vivir trabajando más basados en la envidia que en un verdadero deseo de satisfacción. Yo como comerciante, una de las cosas que le digo a mi esposa, la mitad de mi trabajo en cuanto a lo secular, la mitad de mi trabajo es ser proveedor de mercancías y la otra mitad es ser psicólogo de los clientes. Porque unos se quejan de los otros y otros tienen las brillantes ideas, las brillantes estrategias de decir, no, yo lo que necesito es vender más barato que él para que me vaya mejor a mí. No voy a ganar nada, pero él va a cerrar su tienda. Ah, mira, este ya está prosperando con eso, voy a hacer lo mismo que él y me voy a poner a un lado y lo voy a hacer quebrar. No importa si no gano, con que aquel no venda. ¿Qué idea tan tonta tenemos muchas veces de la vida? Pero por otro lado, también la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso y que este orgullo en el que vivimos nos lleva siempre a envidiar también a otros. Tú y yo también hemos envidiado a otros. Tú y yo salimos todos los días de nuestra casa y la banqueta del vecino está más limpia. O sea, a nuestro parecer, su casa está más bonita, su coche está más nuevo, su trabajo es mejor que el mío.
eh, nuestro corazón tiende a envidiar y muchas veces llena nuestra mente y nuestro corazón de malas motivaciones para hacer lo que hacemos. Malas motivaciones para hacer lo que hacemos. El predicador se dio cuenta de esto y ante esta situación, él medita y dice, y ante esta situación hay dos tipos de personas, dos tipos de reacciones. Uno, el que se cruza de brazos, dice, pues no se puede hacer nada, no se puede prosperar, yo le echo ganas y el vecino me copia y aquel vende bien barato, no, yo ya mejor me voy a cruzar de brazos, ya no voy a hacer nada, aquí no se puede prosperar, ya no viene la gente, ya no compran, ya no traen dinero, ya no, los que venden en internet, todo, ¿no? Dice, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Ante esta situación, algunos dicen, yo renuncio ya, que me mantenga el gobierno. ¿Cuánto me falta para cumplir 67 años para que ya me den? Digo, y yo sé que aquí tengo hermanos y hermanas que están recibiendo su bendito sea el Señor, y ustedes son el mejor ejemplo de gente trabajadora. O sea, pero yo me estoy refiriendo a nosotros, las nuevas generaciones, que de pronto está surgiendo mucha gente que, ¿para qué trabajo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué? Dios nos mandó a trabajar. El trabajo no fue el castigo por el pecado. Las dificultades en el trabajo, estas cosas que estamos viendo, son el castigo por el pecado. Dios nos está permitiendo lo que es vivir por nuestra propia cuenta. Cuando teníamos todo en Edén y todo era deleitoso y el trabajo tenía verdadero significado. Entonces, ante esta situación, algunos dicen, no, todo es correr tras el viento, no vale nada, no voy a hacer nada, me voy a cruzar de brazos. Proverbios 24, si me lo puedes poner en la pantalla, por favor. Proverbios 24, 33 al 34. Ve lo que dice. Proverbios 24, versículos 33 al 34. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Ahí mismo en Proverbios, pero ahora versículos 6, capítulo 6, versículo 10 al 11. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. ¿Por qué repite tanto el libro de Proverbios este consejo? Vamos ahora a Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es un poco con temor del Señor que gran tesoro con turbación. Y aquí entramos ya a la segunda parte de la meditación del Cohelet. Dice, el necio se cruza de manos y devora su propia carne, pero versículo 6, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo, porque el otro extremo al que solemos correr es workaholics, ¿no? Trabajólicos, ¿cómo se diría? Adictos al trabajo. Adictos al trabajo. No, es que tengo que trabajar, tengo que producir más, tengo que ganar más, tengo que lograr más, tengo que construir más, tengo que ampliar más, y no puedo dejar de trabajar, y no puedo dejar de trabajar. Y dice el Cohelet, qué triste la vida, vimos la semana pasada, qué triste la vida de aquel que trabaja y trabaja y trabaja, almacena y no se dedica a lo que es importante, y lo que va a heredar tal vez se va a perder, tal vez se va a ir como el viento, porque no sabe si el que lo va a recibir es sabio o no es sabio. Entonces, parece que aquí el Cohelet nos está llamando a buscar este balance, ¿no? Parece que lo que está diciendo es, la solución no es cruzarse de brazos y no hacer nada, pero la solución tampoco es volvernos adictos al trabajo y tratar de encontrar en el trabajo y en el fruto del trabajo per se, por sí mismo, la satisfacción para nuestras almas. Es una manera similar de perder la vida, es lo que estamos viendo en Proverbios 16, 8. ¿Lo puedes poner de nuevo, por favor? Proverbios 16, 8 nos habla en este mismo sentido. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. ¿Te das cuenta que muchas veces en este querer enriquecernos rápidamente podemos estar incurriendo en injusticia? Aquí también es común que te vendo este celular robado, te vendo esta mercancía robada, hay manera de hacer esto, hay manera de hacer esto otro.
transitas y cosas que pudieran ser atajos para llegar a un punto, pero dice el Kohelet, tranquilo, tranquilo, o sea, es mejor aquello que puedes ganar justamente y que puedes disfrutar. Capítulo 17, versículo 1 de Proverbios. Capítulo 17, versículo 1, ve lo que dice. O si quieres, no. Mejor es un bocado seco y con él, escucha esta palabra porque de aquí empieza a partir todo. ¿Y con él qué? Tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. Tranquilidad, pon esa palabra en tu mente. Entonces, ni flojos, ni trabajólicos, ni adictos al trabajo, el Señor nos llama a disfrutar de aquello que Él nos ha dado. Y dice el Kohelet, es este balance el que está invitando al pueblo de Israel en aquel momento a tener. Y finalmente, el pasaje que queda en medio, que es el pasaje incómodo, ¿no? El pasaje donde dice, capítulo 3, versículos 18 al 21, me dije también, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como los animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? El conflicto de la muerte. Y esto nos pone un poquito incómodos. La realidad con la que el Kohelet nos está confrontando es, a la final te vas a morir. Un día tú y yo vamos a morir. Y no importa en qué hayas trabajado, cuánto hayas acumulado, cuánto hayas logrado, a la final te vas a morir. Y la gran pregunta que hace aquí es, ¿y quién sabe si realmente pareciera que el Kohelet te estuviera diciendo, no hay eternidad? O sea, porque está comparando al hombre con los animales. Los únicos seres conforme a la palabra de Dios que tenemos alma somos los seres humanos, somos los únicos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Él ha colocado su espíritu dentro de nosotros. Dice, los animales van hacia abajo y el hombre también. ¿Está diciendo aquí que no hay eternidad, que la muerte es el fin de todo? No, nos está llevando a meditar acerca del fin de nuestras vidas debajo del sol, del fin de nuestras vidas en esta tierra. Tú y yo tenemos familiares que ya están muertos. Y efectivamente, ¿en dónde están? En el mismo lugar que los animalitos, enterrados. Sus cuerpos están enterrados ahí. Pero la palabra de Dios, de principio a fin, nos recuerda que el Espíritu vuelve al Padre. La palabra de Dios nos recuerda que Cristo nos habla de una resurrección que Él ganó y que fue confirmada por su resurrección. Lo que el Kohelet está haciendo aquí, al parecer, es llevarnos a meditar acerca de la futilidad de nuestra vida en esta tierra. En este breve lapso de tiempo que el Señor nos permite vivir y lleva a confrontar a aquellos que están coqueteando con la idea de que tal vez no hay un Dios y tal vez no hay una eternidad. Y tú debes hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu vida el día de hoy? ¿Como si fueras a vivir eternamente en esta tierra? ¿O estás viviendo tal vez como si no hubiera eternidad? ¿No es así como muchas de las filosofías de este mundo te proponen vivir? ¿Sabes por qué este mundo no se ha ido al cuerno por completo? Por aquellos que tenemos todavía una fe en Cristo. Y te voy a decir por qué. Porque si no hay eternidad, si no hay vida después de la muerte, entonces ¿para qué respetarnos los unos a los otros? ¿Para qué evitar la envidia? ¿Para qué trabajar en contra de la injusticia y de la impiedad? ¿Para qué trabajar en contra de la opresión? De hecho, esta manera de pensar sin considerar la eternidad es la que lleva a los hombres a ser injustos. ¿Te das cuenta?
Cuando tú y yo estamos viviendo de maneras en las que no estamos considerando que seremos juzgados, el mismo pasaje nos dice que Dios juzgará a los justos y a los impíos. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo de manera que parece que no estamos considerando nuestra eternidad, empezamos a incurrir en injusticia. Empezamos a ser partícipes de la opresión. Empezamos a ser víctimas de la envidia y empezamos a trabajar con malas motivaciones, y todo eso trae cansancio y trae esta amargura que podemos ver en nuestra sociedad, y trae esta desesperación y tú sales a la calle y parece que todo el mundo está enojado, todo el mundo tiene prisa, estamos viviendo en un mundo que ha sido afectado por todo esto, y es a causa de que no hemos estado considerando, no nos hemos hecho la pregunta, no hemos tomado la responsabilidad de decir, ok, ¿y mi alma qué onda después de la muerte? Este mensaje sería bastante deprimente si yo me quedara nada más aquí. Yo no quiero que se vayan a sus casas todos agüitados, y el Señor tampoco. Recuerda que el Cogelet está escribiendo antes de Cristo. Recuerda que el Cogelet está meditando acerca de lo que él puede ver y nunca ha dejado de contemplar a Dios, pero el Cogelet, el predicador, Eclesiastés, no tiene el panorama completo porque él no ha visto a Cristo venir. Tú y yo hemos sido completamente bendecidos de poder encontrar en Cristo las respuestas a todas estas situaciones. Porque Cristo sufrió. Cristo sufrió verdaderamente la injusticia y la impiedad sobre él. La palabra de Dios nos muestra cómo él vino a encarnarse, y él no es, Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, porque él sufrió en carne propia. Dios desde la eternidad se metió en el tiempo, se encarnó y vino a sufrir lo que tú y yo hemos sufrido. ¿Y sabes qué? Vino a sufrir lo que tú y yo jamás hemos sufrido también. No hubo mayor injusticia que la que se cometió sobre él. No hubo mayor impiedad que el castigo que cayó sobre él. No hubo mayor maldad que aquellos que escupieron su rostro, abofetearon su rostro y lo colgaron en un madero. Pero sabes que Dios, como vimos la semana pasada, en la plenitud de los tiempos envió a Cristo para cumplir esta misión. Fue Dios quien quiso que lo hiciera por ti, por ti, por ti y por mí, para que tú y yo podamos vivir con la esperanza de que un día veremos la verdadera justicia, y un día llegará en el que tú y yo no cometeremos tampoco más injusticia, porque nuestros cuerpos, nuestras almas gimen dentro de nuestros cuerpos, anhelando el día en que seamos como Cristo. Jesús fue quien vino a redimir a los oprimidos. Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a las prostitutas. Jesús vino a los ladrones y vino a los oprimidos de su pueblo. Y Él les prometió que aquellos que fueran mansos y humildes de corazón, aquellos que entendieran que eran pobres de espíritu, que es lo que tú y yo tenemos que aprender, y es lo que como creyentes hemos aprendido. No importa cuánto tenga en este mundo, si soy pobre de espíritu, no tengo... mi pobreza espiritual es aquella que me lleva a reconocerme como dependiente del Señor y abrazarme de Él y decir, sí, no es por mi justicia, no es por mi piedad, es por mi impiedad que yo necesito a Cristo, y me abrazo de Él, y entonces es en Él en quien puedo encontrar mi verdadera satisfacción. Cristo consolará y secará, enjugará las lágrimas de cada uno de los oprimidos. En aquel lugar no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más temor. El Señor mismo enjugará sus lágrimas. Apocalipsis 21. El Señor mismo enjugará las lágrimas de cada uno de ellos, y el Señor habitará entre su pueblo. Y Cristo Jesús resucitó de los muertos. Él venció a la muerte. Y dice, ve conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. 2 Corintios 5, 1 al 8. Porque sabemos que si la tienda terrenal, o sea, como si fuera una casa de campaña, que es nuestra morada, o sea, nuestro cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, que eterna en los cielos. Sí hay eternidad. Pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos.
Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, no por apariencias. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por eso tu alma está insatisfecha. Por eso tu alma no se llena. Por eso tu alma no se sacia con nada de este mundo. La gran pregunta entonces para nosotros, es: ¿cómo debería ver el pueblo de Dios el trabajar en una sociedad llena de malicia, llena de opresión y llena de envidia? Nosotros podemos rastrear en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y luego pasar por Cristo hasta el Nuevo Testamento, y vemos que la palabra de Dios nos llama, parece, a disfrutar del trabajo mientras estamos en esta vida y de su fruto, como dije hace rato, memoricen esta palabra, con tranquilidad. Con tranquilidad, es decir, sin afán, sin ¿cómo se dice? Sin esta ambición que se apodera de nosotros muchas veces, o estas ansiedades que se aprovechan, que se apoderan de nosotros cuando olvidamos que Dios es nuestro proveedor. Todo comenzó en el jardín del Edén. Dios plantó un huerto y puso al hombre allí para que habitara en perfección. El hombre ya trabajaba, Génesis 1 y Génesis 2. Vayan y trabajen la tierra, sojúzguenla, gobiernenla. Dios nos puso a administrar su creación. Y ahí era deleitoso hacer este trabajo, y el fruto que obtenías no era trabajoso. No había robo, no había maldad, no había malos momentos. Pero el pecado entra en el mundo, Génesis 3, y eso quitó, robó, echó a perder ese entorno tranquilo que existía. Pero aún así Dios le prometió a su pueblo que los iba a llevar un día nuevamente a una tierra que fluye leche y miel. ¿Te acuerdas? Éxodo 3:8. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Mientras el pueblo de Dios estaba en Egipto, ellos estaban siendo oprimidos, estaban sufriendo de injusticia, pero el Señor les prometió llevarlos a una tierra prometida donde su trabajo sería deleitoso y la leche y la miel manaría por sí misma. Y entonces ahí ellos podrían decir, Salmo 23, 1 al 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista les advierte a unos soldados que se acercaron a él a pedirle consejo. Le dice, también algunos soldados, Lucas 3:14, también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les responde, a nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Jesús de manera similar advierte, Lucas 12, versículo 15, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. Jesús les instó, les urgió a sus seguidores acerca del enfoque de sus vidas. Les dijo que quitaran el enfoque de sus vidas de las cosas materiales. Mateo 6:33 también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Escucha esto,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8. Pero la piedad, le dice, aconseja a tu congregación, Timoteo, de esta manera: la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. No fue Antonio Aguilar el primero que dijo esto, fue Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Al igual que el Cogelet, Pablo nos está advirtiendo en contra de la ociosidad también. ¿Se acuerdan de cruzar de brazos? Según Tesalonicenses 3, 11 al 13, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajando, escucha esto, tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. El Nuevo Testamento nos muestra cómo este mismo sentido hace eco de lo que el Cogelet está hablando de. Parece que el Cogelet nos está diciendo: mira, no te afanes en este mundo, trabaja con tranquilidad, aún en medio de la injusticia, de la opresión. Evita la envidia y recuerda que un día vas a morir. Trabaja con esta perspectiva en medio de este mundo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 10 al 12. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición. ¿Cuáles son tus ambiciones en esta vida? ¿Por qué trabajas? Que tengan por su ambición el llevar una vida, otra vez, tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y ya previamente les había dicho en el versículo 2 de ese mismo pasaje que esto se los decía por autoridad del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. Pero la piedad en efecto, leímos la primera parte hace rato, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Escucha esto: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El autor de Hebreos nos instruye más o menos de la misma manera. Toda la palabra de Dios habla acerca de esto. Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y toda esta instrucción del Nuevo Testamento está basada en la enseñanza de Jesús cuando Él les dijo a sus discípulos en Mateo 6, 19 al 33, no lo voy a leer completo, pero tú conoces ese pasaje donde Jesús les dice: no se hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen las cosas materiales, mas háganse tesoros en el cielo y cuídense de la avaricia y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Cristo redimió para nosotros el trabajo. Tu trabajo, si tú estás en Cristo, tu trabajo empieza a tener sentido. Lo que tú hagas en esta tierra, en lugar de traerte tanta insatisfacción y tanto pesar y tanta intranquilidad, si tú estás en Cristo y empiezas a vivir de esta manera y empiezas a dejar que el Espíritu Santo te esté transformando, empiezas a vivir de una forma en la que puedes verdaderamente disfrutar tu trabajo y disfrutar la vida entera. Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo hace porque Él, a través de su obra perfecta, la obra perfecta de Cristo en la cruz, a través de su resurrección, la cual nos da a nosotros la garantía de que no vamos a acabar como los animales, vamos a ser resucitados, iremos a la eternidad con Él si estamos en Cristo. Ahora Él nos dice que nos llevará a ese lugar donde viviremos y trabajaremos en plena justicia, sin opresión, sin maldad, sin futilidad, sino encontrando verdadero sentido y disfrutando verdaderamente todo lo que hacemos. Vamos a volver a disfrutar el trabajo que había en Edén. Pónganse de pie. Cuando tú y yo estemos allá,
Si tú estás en Cristo, tú vas a ser llevado nuevamente a la nueva creación, donde entonces tu trabajo será completamente deleitoso, porque estarás trabajando para el mejor jefe, estarás trabajando directamente para el mejor patrón, estarás trabajando en la misma presencia de Dios. Entonces nuestro trabajo va a ser, ahora sí, lleno de propósito. Ahora sí va a tener significado verdadero nuestro trabajo. Vamos a encontrar verdadera satisfacción. Vamos a encontrar verdadero deleite del fruto de nuestro trabajo. Cuando tú y yo vemos la injusticia y la opresión y la envidia en este mundo, es para recordarnos que somos llamados en Cristo, tú y yo, a no ser esclavos de esta competencia voraz y desenfrenada en la cual vive este mundo contra su prójimo, y somos recordados de que debemos disfrutar el trabajo como un regalo del Señor, y que la tranquilidad viene de saber que si Él alimenta a cada uno de los pajaritos, ¿cómo no nos dará también las cosas que tú y yo necesitamos? Mira, porque Cristo sufrió sobre sí mismo la impiedad y la injusticia de este mundo, y Él va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos, a los justos y a los injustos, para establecer finalmente su justicia plena. Tú y yo podemos buscar en nuestro diario vivir y en nuestro diario trabajar ser justos como Él es justo, y confiar en Él, en que Él hará justicia, esto para la gloria de su bendito nombre. Porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos hoy la certeza de nuestra eternidad. Entonces podemos estar seguros de que terminaremos de una forma u otra, aunque nos toque vivir injusticia u opresión en este mundo, o lidiar con la envidia de nuestro corazón o la envidia de otros. Un día llegará en el que finalmente disfrutaremos de verdadero gozo y verdadera tranquilidad eterna. No por 3 días en Ixtapa, por la eternidad en el paraíso. Mira, si tú y yo aprendemos a vivir disfrutando de nuestro trabajo en tranquilidad, es decir, con contentamiento, como hemos aprendido, sin afán, con una fe plena en el Señor, entonces vamos a estar en condiciones de empezar a experimentar de nuevo un poquito de la tranquilidad del paraíso. Podemos trabajar en paz y en tranquilidad, confiando en que nuestro Padre Celestial proveerá siempre para todas nuestras necesidades. Padre.